Título del tema de hoy: ¿dónde está el poder para dejar de pecar? Quiero que usted se tome de forma personal lo que va a escuchar el día de hoy. Llego a Cristo después de haber sido ungido como brujo. Tenía un cartapacio de revistas acerca de los ovnis, así que encima de todo creía en los ovnis. Creo que les conté que vendíamos veladoras, cuadros, novenas, escapularios también. Y entonces algo tenía de catolicismo y encima de todo estaba convencido que era un ateo. Chino de 16 años. Mis padres acababan de divorciarse, pues nuestra vida se estaba desboronando frente a nuestros ojos, en nuestro hogar, al punto que muchas veces no había ni siquiera para comer. En medio de esa lucha de un joven ya con sus papás divorciados, comiendo todos los días lo mismo, arroz y huevo, viene una voz a mí y la voz empieza a decirme: Simón, tú necesitas a Dios. Yo no escucho sino por un oído, por eso siempre me hago en el mismo lado y siempre me gusta hacerme adelante para no distraerme. Solo escucho por este oído, por este no. Pero yo escuchaba la voz por este oído y hasta el día de hoy sigue siendo la voz de Dios para mi vida, pero en ese momento no lo entendía. Tú, Simón, necesitas a Dios. Curiosamente después descubrí que Simón significa el que oye a Dios. Que no escuchaba. Dios dijo: sí, me escucha, Señor, me va a escuchar. Luché tal vez unos 6 meses con esa voz que venía de cuando en cuando, siempre que me iba por allá a tabernear, a tomar, a bailar, venía esa voz. Hasta que un día me convenció. Y entonces yo le dije: hagamos una cosa. ¿Sabe qué, Dios? Si usted existe, cámbieme la vida, pero no quiero seguir igual. Si ustedes hablan de una oración de entrega, esa fue mi oración de entrega. De hecho, la hice en una iglesia católica porque no conocía nada más acerca de Dios y me senté. Cuando terminé de decir esas palabras y me paré frente a la iglesia, pues mis amigos me estaban esperando en la taberna de la esquina de la iglesia, al lado de la iglesia. Pero esa voz cambió, ya no estaba afuera, estaba adentro. Y me dijo: esos amigos que tú tienes no te convienen por esto y por esto. Y yo dije: bueno, entonces chao, y borré los teléfonos. Hasta el día de hoy no los volví a ver. Yo tenía un problema, yo no le decía a mi mamá, pero ese día pasó algo. Llegué a mi casa, abracé a mi mamá y le dije: hola, mami. Ella me miró, usted me dijo mamá, porque fregado si era. Usted me dijo mamá, ¿qué le pasó, mijo? Yo dije: nada. Y me subí a mi habitación. Y cuando prendí la luz de mi habitación, lo primero que vi fue un Nuevo Testamento, una Biblia, ya en un rincón por ahí, empolvada. Y yo dije: pues si eso habla de Dios, ahí conoceré a Dios. Y desde ese día hasta el día de hoy leo mi Biblia 2 y 3 veces al año si puedo. Conocí a Cristo a través de su palabra, pero resulta que empezaron a invitarme que a ir a una iglesia. Yo decía: yo evangélico no, a iglesias no voy. Pero me citaban Biblia y yo decía: mire, que pasaba algo. Yo siempre llegaba, me recostaba en mi habitación, me sentaba en la cama y yo decía: Señor, aquí está la Biblia. Señor, siéntese aquí al lado. Y yo sentía que Él se sentaba al lado. Y yo hacía preguntas y Él me las contestaba. Así que 30 años, no tengo ni el bachillerato, mis amados. No tengo un cartón ni de bautismo. El único cartón que tengo es debajo de la cama para que no me pudra el colchón. Pero puedo decir que conozco al Dios de la Biblia y lo conocí en la Biblia. Pero conocí ese Dios que me llevó en cuestión de meses a odiar la televisión, a odiar el trago. Pero no con la correa en la mano diciendo: usted sí, mire, si hace le caigo encima. No. Porque hizo una sola cosa con Simón que nadie había hecho: aceptarlo como era. Y creo que el evangelio se trata de que usted entienda que Dios lo ama como ustedes. Y esa es la base para que usted pueda salir de una vida de pecado. Vamos a leer Lucas 19, 1
al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde está el poder para dejar de pecar? Oiga, porque a mí nadie me citó nada diciendo: mire, tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer esto. Nadie. De hecho, si me lo hubieran dicho, ¿sabe qué hubiera hecho? Lo contrario. Y entonces pensaba yo, ¿qué es lo que hace que alguien deje de pecar? Hay una sola cosa: ser verdaderamente salvo. La pregunta que tenemos es: ¿por qué entonces seguimos pecando? Porque no hemos entendido la salvación que Cristo nos ofrece. No la hemos entendido. Ahora, cuando usted entiende esa salvación, usted se rinde al Señor. ¿Saben que la primera persona a la que le compartí yo de Cristo fue a mi mamá? Que también estaba metida en todo ese tipo de cosas ocultas. Y ella solo vivió un año más, después de que se convirtió, solo vivió un año, murió a los 45 años, muy joven. Y sucedía algo muy curioso con ella. Ella le creía a Dios muy fácil. Ella no sabía leer, no sabía escribir, así que ella, para ir a dictar sus células, en esa época no se llamaban células, yo inicié en Misión Carismática Internacional, se llamaban grupos café, y nos daban las cartillitas, yo le daba la predicación a ella y ella iba y repetía lo que se acordara. ¿Sí? Y el resto los ponía a leer. Pero era una mujer que entendió la salvación tan bien que recuerdo una ocasión en particular en que llegó un hombre brujo, uno de los líderes de allá en Bogotá. De hecho, cuando llegó se sintieron las tinieblas en el sitio. Pero el hombre llega, ella sube, yo me quedé en la parte de abajo, en el segundo piso, ella va, le ofrece el tinto y a los 10 minutos empiezo yo a escuchar gritos. Y yo dije: ¿qué pasó? Y entonces subí rápido y cuando llegué, el tipo estaba de rodillas clamando, diciendo: Señor, yo necesito esa salvación que esta mujer tiene. 10 minutos, yo no sé qué le dijo, yo no sé qué le hizo, no sé. Pero ese hombre salió de ese lugar libre, salvo. Y la llamaba de vez en cuando a decir: ya estoy en tal iglesia, ya estoy haciendo no sé qué. Porque entendió su salvación. Cuando vemos a Zaqueo, nos encontramos con un hombre pecador. De hecho, no solo lo sabe él, lo saben los demás. Hay algo interesante con este hombre, se llama Zaqueo. ¿Sabe usted lo que significa el nombre Zaqueo? Puro. Así que tenemos un hombre que se llama Puro. Pero el tipo era un ladrón. El tipo era un publicano y no solo era publicano, era jefe de publicanos. O sea, era el ladrón de los ladrones. Él manejaba el cartel de los ladrones. En Jericó, que era una ciudad muy próspera, incluso Herodes tenía finca con piscina propia allá, que fue donde mandó a ahogar a sus hijos, para que no se quedaran con el trono. Vemos a un Zaqueo que saqueaba no solo a los pobres, sino a los ricos. Ese era un duro, ese era buen político. Así que era alguien odiado, pero tenía un lío más. Pequeño,
Y eso lo hacía menospreciable de los demás. Incluso nosotros aquí leemos que él quería ver a Jesús. Versículo 3, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Sabe que cuando dice aquí a causa de la multitud, no está refiriéndose solo a que Jesús estaba rodeado de gente, sino que esa gente cuando lo venía a venir, decían, cierre bien para que no entre el desgraciado. Era alguien que era rechazado socialmente. Y seguramente si tenía complejos, pues peor. Que creo que nos puede pasar a nosotros. Que uno dice, bueno, me va a portar bien y se porta mal. Y entonces se mira al espejo y dice, no me merezco nada. Y la verdad sí, es que no nos merecemos nada. Pero necesitamos entender la salvación que Dios ofrece. ¿Dónde está el poder para dejar de pecar? Lo primero que podemos entender es que Zaqueo estaba en una ciudad grande y próspera. Y creo que eso nos ayuda a entender un poquito que a veces lo que hace que pequemos es que tengamos nuestras anchas, tengamos espacios, tengamos oportunidades para hacer las vainas. Porque mientras no haya oportunidad, ¿cierto? Al ladrón si le dejan el billete por ahí al lado, pues él está a sus anchas. Algo interesante, y creo que empezamos a observar un poquito dónde está el problema, porque muchas veces nosotros pecamos, es en lo que venimos entendiendo de nuestra vida. A ver, te pongo un ejemplo. Si ella me invita a su cumpleaños y yo voy y le doy un regalo de 100,000, cuando yo la invite al mío, ¿ella qué va a pensar? ¿En darme un regalo de cuánto? Por lo menos de más de 100,000. ¿Sabe que eso significa que ella no está recibiendo la gracia? Ella no está recibiendo lo que yo le estoy dando. Ella lo está negociando. Ella está diciendo, ¿y ahora qué me toca? Y entonces eso afecta a nuestra percepción de la salvación. Porque entonces creemos que tenemos que hacer mucho más que el otro. Y no. Y sabe que los publicanos eran expertos en eso. Vamos a leer un momentico Lucas 3:13. Juan el Bautista, algunos publicanos le están preguntando, bueno, ¿y cómo arreglamos el asunto? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. La tendencia de los publicanos es exigirse más de lo que está ordenado. ¿Por qué a veces no podemos vencer el pecado en nuestra vida? Porque nos estamos exigiendo más de lo que podemos hacer. A ver, usted tiene el niño de 5 años, le pone un vestido bien bonito, blanquito, y le dice, ve y juega con los amiguitos, pero no te vayas a ensuciar. Qué absurdo. Pedirle a un niño de 5 años con un traje limpio que vaya y juegue a ensuciarse. Nosotros no podemos vencer el pecado creyendo que podemos. Lo primero que necesito entender es que no puedo. Porque si pudiera, ¿sabe qué no necesito? Un salvador. Porque ¿para qué un salvador si puedo? A ver, usted va caminando con su amigo. Su amigo se resbala y se cae ahí en un charco. Usted le dice, oye, te ayudo a levantar. Y el amigo dice, no, déjeme que yo miro cómo me paro solo. ¿Qué haría? Bueno, uno por lo general insiste, ¿sí o no? Hombre, pero déjese ayudar. Pero él dice, déjeme a mí que yo puedo. ¿Usted qué haría? Déjelo. Viene el Salvador a salvarlo y usted dice, no, yo puedo. Entonces él dice, no necesitas un Salvador. No está entendiendo la salvación. Así que Zaqueo, lo primero que tiene que darse cuenta es que necesita un Salvador. Usted quiere vencer el pecado, lo primero que necesita es entender que usted está perdido. Ahora, la palabra perdido en la Biblia, porque es lo que dice Jesús, ¿cierto? Yo vine a salvar lo que se había. Cuando la Biblia utiliza el término perdido, es que no se puede encontrar. Cuando la Biblia utiliza el término perdido, es está arruinado completamente. Pero si usted cree que está medio perdido, no está perdido. La única forma que Dios puede ayudarme con mi pecado es que yo reconozca
que no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Qué tan perdido está una persona sin Dios? Vamos a leerlo. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, es decir, están perdidos. Como está escrito, a ver, vamos a leer despacio. No hay justo ni aún uno. Pregunta, ¿cuántos justos hay acá? Ahora, si la persona se cree justa, eso es una cosa, pero que sea justa, eso es otra cosa. Pero Dios, ¿qué dice? No hay. No hay quien entienda. Oiga, mientras yo crea que yo entiendo, Dios dice, no, mío, usted no está entendiendo. No hay quien busque a Dios. Pregunta, ¿quién de ustedes buscó a Dios? Porque ese es el lío que uno le dice a la gente, pero busque a Dios. Según la palabra de Dios, no, yo no busqué a Dios. Zaqueo creyó que estaba buscando al Señor. Pero ¿quién fue el que lo buscó? ¿Quién fue el que vino a salvar lo que se había perdido? Jesús. Mucha gente cree que está viniendo a la iglesia a buscar a Dios. Carreta. Usted está ahí porque el Señor lo está buscando. Sencillo. Pero si lo está buscando, otro está perdido. Lo que usted necesita entender es que está perdido está. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pregunta, ¿quién le sirve a Dios para algo? Según el versículo. Porque si mucha gente dice, no, yo voy a servir al Señor. Dios dice, no, si yo no lo salvo no me sirve para nada. Hasta que yo no lo rescate, usted no sirve. Hasta que usted no entienda la salvación, usted no me sirve. Que una persona que no entiende su salvación se vuelve un tropiezo para el evangelio, para la salvación de otros. No hay quien haga lo bueno. Dígame, ¿quién puede portarse bien acá? Porque yo lo aplaudiría si se porta bien. No hay. Aquí lo está recitando Pablo, pero eso se dijo proféticamente. El Señor. No hay ni siquiera uno. Y entonces, ¿por qué mucha gente peca? Porque llega a la iglesia, le predican la salvación y luego le sacan una lista y le dice, pero no haga esto. Y entonces hay una percepción equivocada de la salvación. Usted cree que necesita hacer esfuerzos. Ahora, si usted necesita hacer esfuerzos, ¿para qué necesita un salvador? A ver, si usted quiere salvar a alguien que se está ahogando, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Cualquier buen salvavidas le diría esperar a que el otro quede quieto. Usted no puede salvar a alguien en una piscina mientras esté zapaleando agua. No puede. Por eso la Biblia dice, su salvación sería estarse quieto. Señor, déjese salvar. Resulta que un día en nuestra casa pasó algo. Teníamos una puerta, tenía un bordecito más o menos, ¿sí? Unos 5 centímetros. Se nos metió un gato, se garoció algo en la cocina y preciso lo pillamos y salió corriendo y por querer meterse debajo de la puerta quedó trabado en la puerta. Teníamos un dilema. Si jalábamos la puerta, le hacíamos daño al gato. Pero si tratábamos de jalar al gato, el gato nos hacía daño a nosotros. Su salvación fue quedarse quieto. Cuando por fin se cansó, entonces lo jalamos y salió. Nosotros, mientras no entendamos ese tiempo de quietud, de decir, Señor, voy a quitar las manos de ahí y voy a tratar de soltar eso que yo no puedo arreglar. Entonces Dios dice, ahora sí, venga, le muestro cómo es. Les mostraré mi salvación. Zaqueo es un pecador, pero él no ha visto la salvación. Por eso es un pecador. Pero escucha que Jesús está pasando por aquí. Decide ir a ver al Salvador. Le hago una pregunta, cuando usted viene acá, ¿realmente está viniendo a buscar al Salvador? ¿Está viniendo a ver al Salvador? ¿Y sabe que eso nos está pasando en la iglesia? Estamos viniendo y estamos escuchando el mensaje a medias. Pero si entendiéramos la intención de Dios, que nos dice, es que yo he querido juntarlos como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisiste.
¿Sabe por qué no quisieron? Porque querían comprar un regalo más caro. No, pues que cómo voy a llegar yo al cielo allá con las manos vacías. Si a Dios se le da la gana, ¿qué? Que usted llegue con las manos vacías. ¿O qué llevó el ladrón al lado de la cruz al cielo? ¿Qué llevó? Señor, si te sirvo así, pues amén. ¿Te sirvo así? Amén. Así que Zaqueo es un pecador, pero qué curioso. ¿Cómo se llama? Puro. Usted dice puro, pero mire cómo habla, mire cómo hace, mire lo que hizo. Puro. Y entonces, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Pregunta, cuando usted viene a la iglesia, ¿está procurando ver quién es Jesús? Creo que hay un lío particular que estamos teniendo en las congregaciones y es que nos está predicando de Jesús. Estamos predicando de los demonios, entonces la gente sabe los nombres de los 21 demonios que existía allá en el Apocalipsis, entonces no es que, ¿cierto? Pero no conocen a Cristo. Se sabe los tipos de tamaño de las herraduras de los caballos del Apocalipsis, pero no conocen a Cristo. No están viendo al Salvador, pero Zaqueo quería ver al Salvador. El Antiguo Testamento, ¿de quién habla? ¿De Moisés? ¿Sabe cuál era el problema del pueblo de Israel? Que estaban con su mirada puesta en Moisés. Pero Jesús les dice, escudriñen las escrituras porque de mí escribió Moisés. ¿De qué habla Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? De Jesús. Pero ellos no lo vieron. Por eso no se salvaron. Porque están viniendo a encontrar un montón de reglas, pero no han encontrado a la persona que los puede salvar, que es Jesús. ¿Y de qué habla el resto de las escrituras según el apóstol Pablo? Dice, porque todas las escrituras revelan ¿a quién? A Cristo. Dice, porque de él hablaron la ley y los profetas. Josué, Jueces, Ruth, Primera, una de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todo. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, los menores. O sea, Joel, Amos, Abdías, ¿de quién? Del Salvador. Pero usted debe procurar verlo. Y entonces entiendo por qué encontré la salvación, porque desde el principio la única persona que se me pasaba por la cabeza era Jesús. La Biblia me habla de Jesús. Y todo lo que he encontrado en mi Biblia durante 30 años, de 60 veces leía esta Biblia, a Jesús. Porque Él es el Salvador. La pregunta es cuando usted lee su Biblia, ¿a quién mira? Porque muchos miran a Moisés, otros miran a los profetas y otros se miran a sí mismos. Pero es que yo no puedo. Pero es que el Señor le está diciendo, mírese en un espejo, está diciendo, míreme a mí. Vamos a leerlo, porque mire la clave de dejar de pecar. Vamos a leerlo, Hebreos 12, 1 al 2. Dice lo siguiente, Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se despoja uno? Según el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando lo oprobio se sentó a la diestra del trono. ¿Cómo se puede uno despojar del pecado? Cuando pone los ojos ¿en dónde? En Jesús. Pero si yo los tengo puestos en mí, en mi comportamiento, ¿puedo? No puedo. Me voy a frustrar. ¿Saben que llego a Cristo y luego me invitan a una iglesia y en la iglesia me enseñan que si yo peco me va el Espíritu Santo? Y entonces a los 3 años y medio de ser un buen creyente, pequé, quedé peor que antes. Al punto que cuando mi esposa me conoció, yo estaba listo para lanzármele a una tractomula y le dije, Dios, allá nos vemos porque me quedó grande dejar de pecar. Porque yo decía, mejor muerto que fallarle a Dios.
Y Dios dijo, es que yo no estoy pidiendo que se porte nada. Porque eso dice la Biblia, que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Él no murió por nosotros que decía, ay no, sí se van a portar bien. No, Él sabe que no. Porque el que dice que no comete pecado está haciendo a Dios mentiroso. Y entonces realmente yo me daba cuenta que lo que me mantenía en el pecado era una sola cosa, mi orgullo. Que yo creía que podía. Tuve que dejar de mirarme a mí mismo y empezar a mirar a Jesús. Lo que Jesús hizo por mí. Así que Zaqueo busca a Jesús para mirarlo, pero se encuentra con algo. ¿Con qué se encuentra? Con la multitud. Y con lo que la multitud piensa de él. Y creo que muchos de nosotros no estamos teniendo nuestra propia experiencia de encuentro con el Salvador en la Biblia, sino que estamos viviendo de la opinión de los demás. Y entonces ese Cristo que yo conocí en la Biblia, luego empecé a cuestionarlo porque es que el pastor me dijo, porque es que allí leí, porque es que la predicación de fulano. Y llegué al punto de que los demás decían si yo sí era salvo o no. Y estaba negándome al testimonio del Espíritu Santo, porque el único testimonio verídico de la salvación lo da la persona del Espíritu Santo. Por eso cuando yo dudo de la salvación, estoy diciendo al Espíritu Santo, usted es un mentiroso. Pero ¿quién es el Salvador? No es mi fuerza de voluntad. Cristo es el Salvador. Pero usted sí quiere verlo. Y usted sí quiere salir de ahí. Necesitamos querer ver a Jesús. Eso es lo que Zaqueo buscó. Como no le dieron campo, ¿qué hizo Zaqueo? Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Resulta que el árbol sicomoro es un árbol muy arraigado que puede vivir hasta 1000 años. Es un árbol de un tronco muy grueso, pero hace algo. Permite que las ramas sean tan gruesas como esta columna y salgan casi desde el suelo. Así que no fue que Zaqueo allá tiró un lazo y miró a ver cómo se subía. No, era muy fácil subirse a ese tipo de árbol, porque tenía unas ramas que venían casi desde el suelo y se extendían muy ampliamente, casi hasta 50 metros podía lograr un árbol de esos alrededor y unos 15 metros de alto. Así que él podía tener una muy buena visual y subirse de una forma muy fácil al lugar. ¿Saben que el árbol sicomoro en la Biblia representa la palabra de Dios? Porque el único sitio donde usted va a poder realmente visualizar a Jesús de forma correcta es su palabra. ¿Saben que el árbol sicomoro también era conocido como mora silvestre? Es decir, que eran moras, pero muy agrias, así que generalmente a la gente le daba pereza comérselas. Pero en la antigüedad había ciertos personajes que se dedicaban a salvar esas moras. ¿Y sabe cómo las salvaban? Ellos tomaban las moras en el árbol y las chuzaban con chuzos. Y chuzaban el frutico. Y resulta que cuando chuzaban el frutico, eso hacía que el frutico emanara un cierto químico que hacía que las moras tomaran cierto sabor agradable, ya no amargo. Y entonces recogían con el tiempo esas moras y las hacían útiles. Entonces había allí algo muy inútil, pero se convertía en algo muy útil cuando la espada de 2 filos le penetraba en su corazón. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a leerlo. Amós 7:14. Un profeta que no era profeta. Él mismo dijo, yo no soy profeta. Pero era dedicado a hacer exactamente ese ejercicio que les acabo de comentar. Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, es decir, alguien que utiliza los bueyes para llevar cargas. Y dice además 7:14, y recojo higos silvestres.
El nombre Amós significa el que levanta. Sí, habla de juicio, pero habla de un juicio que se utiliza para levantar a alguien. Y entonces él recogía higos silvestres. Él se acostumbró a chuzar esos higos allá para que endulzaran en el árbol, para poderlos salvar. Y era el árbol sicomoro. Usted consume la palabra de Dios y a veces le es amarga mientras se la come. A veces es dulce cuando la digiere. O a veces al contrario, usted la come dulcecita y después lo amarga un poquito. Pero lo salva, transforma su vida. Así que Zaqueo se sube a ese árbol y su vida va a ser transformada. Si usted desde la palabra de Dios puede ver al Salvador. Me preocupa que los creyentes hoy no leen la Biblia, ni tienen Biblia. Mandan a los chinos al colegio con cuadernos y libros y los regañan porque ¿por qué no llevó el cuaderno? Oiga, pero vienen a la iglesia sin Biblia. Y no la leen. Y si la leen, no están buscando ver a Jesús. ¿Cómo están? Perdidos. Porque hasta que usted no vea a Jesús, va a estar perdido. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo llamó la atención de Jesús. Imagínese usted un tipo bien ricachón con un traje bien bueno trepando en un árbol. ¿Ha visto usted un tipo encorbatado bien arreglado subiendo en un árbol? ¿Cómo me ve? Llama la atención. ¿Sabe que eso habla de que él no estaba pensando en su dignidad propia? Él dijo, pues si con esto la pierdo, pues la termino de perder. Si tengo algo de dignidad, con esto la pierdo. Usted no va a obtener la salvación de Dios hasta que no esté dispuesto a perder su propia dignidad. No, pero es que si en la casa digo que soy cristiano, si me ven con la Biblia en la mano, usted no va a ver a Jesús si no está dispuesto a perder su dignidad. Porque va a vivir de la opinión de los demás. Y la opinión más importante en su vida y en mi vida es la de Cristo. ¿Saben que yo pertenecía a la Misión Carismática Internacional, como les conté? Bueno, allá tenían la tendencia de que si alguien se salía, lo sacaban bajo maldición. Pues si usted sale de la iglesia, maldito. Y entonces, preciso me salí, porque pues claro, empezaron a predicar vainas torcidas y yo dije, los que nos fuimos, porque yo ya no trago entero, porque leía la Biblia antes de llegar a una iglesia. Y un día me encuentro al que fue mi líder por ahí en la calle. En esa época estaba yo trabajando de payaso. Cuando él me encuentra, me mira de arriba abajo con una mirada y me dice, ¿ese es su Dios? ¿Lo tiene payaseando? Ay, le cuento que eso me pegó en el ego como nunca nada en la vida. Jamás me ha sentido que alguien como le ponen a uno al pie, ¿cierto? Yo estaba haciendo un contrato en ese momento, yo no pude, yo dije no, me voy a la oficina, entré al baño y me miré frente al espejo con una cara de payaso. ¿Cierto que usted mira a un payaso, usted le da ganas de reírse? Yo me miré frente al espejo y le dije, Dios, Él piensa que yo perdí la salvación, Él piensa que yo ahora ni cristiano soy, que no tengo al Dios de la Biblia. Y el Señor me dijo, ¿y a usted qué le importa lo que Él piensa? Porque si quiero traerte al cielo con nariz y todo, te puedo llevar. Y me hizo reír Dios. Ese día entendí que la opinión más importante en mi vida siempre debe ser la de Dios. El mundo le puede decir a usted 1000 cosas, pero lo que va a hacer que usted disfrute de su salvación es lo que el Señor dice. Póngale cuidado. Observe, versículo 5 de nuevo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dígale vio. ¿Quiere que le diga algo? El Señor hoy lo está mirando, Él le buscó la mirada, lo vio, no es solo vio que estaba arriba, no, lo está viendo a Él ¿a dónde? A la cara.
Y le dijo, ¿usted qué hace ahí? ¿Montado? ¿No es boleteé? ¿Qué le dijo? Vamos a leerlo. Y le dijo, ahora, usted se llama puro, vive impuramente, pero cuando Jesús le dice a usted puro, usted es puro. A ver, en la casa la conocen por malgeniada. Entonces todo el mundo le dice, mire, esa malgeniada y cristiana. Y entonces ella se va y se mira al espejo y el espejo se rompe. Se chupa un limón y se amarga el limón. Eso es lo que ella ve, eso es lo que los demás. Pero cuando Jesús le dice, mujer noble, ella entiende quién es para Dios. Porque no es lo que ve, no es la mentira que le ha dicho la sociedad, es lo que Él le dice que es. Si las butacas no existieran y un día Dios dice butaca, ¿ahora qué pasó? Existen las butacas, porque Dios lo dijo. Allá Él dice, no, yo no sirvo para liderar. Y un día Dios le dice, líder. ¿Qué pasó? Él cree que no, pero Dios dice, sí. Oiga, Simón no escuchaba a Dios. Yo no escuchaba ni a mi mamá ni a mi papá. Mire, mi mamá fumaba. Era una fiera. Ella había usado el machete y fumaba. Y yo me acuerdo que de pequeño ella me decía, vaya, tráigame unos cigarrillos. Y yo le decía, no, porque usted se muere de eso. Decía, todo le casco. ¿Sabe qué hacía ella? Me cascaba. ¿Y sabe qué hacía yo? No iba. Que no oía. Y así ese materialcito, mamá que era bien templada, pero este materialcito era peor. Pero un día Dios viene y me dice, Simón. ¿Qué significa Simón? El que oye a Dios. Y entonces cuando él dijo Simón, yo dije, caramba, Dios me está hablando. ¿Entiende el punto? ¿Qué le está diciendo Dios a usted? Usted dice, no, yo soy pobre. Y Dios le dice, rico. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A los que murmuran de usted? ¿Dónde está el secreto de la salvación? En aceptar lo que Dios hizo. Porque Él sí sabe qué fue lo que creó ahí. Él sí conoce qué tipo de persona es usted. Él sí lo sabe. Aunque usted no lo quiera ver. Que los demás no lo quieran ver. Donde todo el mundo veía un tipo impuro, Jesús vio a alguien puro. Puede salir de la pornografía, puede salir de la mentira, puede salir de lo que sea. Si usted entiende cómo lo ve, Dios a usted. Jesús no vino a echarle sal a la herida, a decirle, sí, que cuál puro ni que nada, cochino, ladrón. Ese no es el evangelio que está en la Biblia. Este no es puro. Por eso, Zaqueo, cuando se baja de allí, vaya a hacer lo que hace. Porque en medio de una vida de rechazo, él entendió que el único que lo acepta como es y que lo conoce de verdad es Jesús. Jesús le dice, date prisa, desciende. ¿Sabe que ese desciende implica... No se quede solo viendo a Jesús en la Biblia, porque es que Él no nos llamó a ser teólogos. Él nos llamó a caminar con Él. Yo no me quedé solo leyendo la Biblia. Yo tuve que empezar a caminar con ese Jesús. No me quedé solo mirando a Jesús en la Biblia. Empecé a caminar con Él. ¿Y sabe hacia dónde? A mi casa. El Señor nos está diciendo, camine hacia el cielo. Camine hacia su casa. Vaya a su realidad con Jesús. Vaya con Jesús a sus hijos. Vaya con Jesús con su mamá. Vaya con Jesús a su trabajo, a su estudio. Porque muchos nos hemos quedado solo viniendo con Jesús a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor? Salimos de la iglesia y dejamos a Jesús acá. Lo peor. Camine con Jesús. ¿Cuántas cosas hablarían por el camino con Jesús? Oiga, y Jesús se invitó. Y con gallada.
Menos mal que el tipo era rico, tenía con qué atender la visita y si no hubiera sido grave. A partir el huevito en 12. Usted está caminando con Jesús. A veces solo venimos un domingo, escuchamos una prédica y nos vamos el resto de semana solos. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús con usted? Cuando usted entra al baño, ¿está entrando solo? ¿Dónde está Jesús con usted? Cuando usted se va a ver televisión, ¿dónde está Jesús? Cuando usted va con su familia a almorzar, ¿dónde está Jesús? Hay que caminar con él. Zaqueo, dice, descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Sabe qué significa le recibió? Porque él pudiera haber dicho, no, más bien la otra semana que tengo la agenda llena. Jesús no se impone. Usted puede venir a esta iglesia 20 años y le predican de Jesús y usted no hace de Jesús nada en su vida. Porque él no se va a imponer. Él espera que usted lo reciba. O no dice incluso Apocalipsis que él golpea y que tira la puerta y usted me recibe a las buenas o a las malas. ¿Sí? No, ¿qué dice Apocalipsis? Que él golpea y si alguno oye y abre, recibe. Le hago la pregunta, ¿usted realmente está recibiendo a Jesús? Porque a veces venimos a la iglesia, es a mirar la iglesia. El pastor, las sillas. Ay, pero eso está como vacío. Está acabando la iglesia. No, la iglesia no va a acabar jamás. Pero usted necesita encontrarse con Jesús. Y usted necesita recibir a Jesús. Y si no, su vida va a ser igual que la de la multitud. Solo va a vivir murmurando de los demás. Solo va a vivir criticando a otros. Pero no va a experimentar eso que Jesús le dijo a él. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. A veces nos volvemos criticones. No entendemos los procesos de salvación de la gente. Un día, ya en mi caminar con el Señor, ya había fallecido mi mamá, ya llevaba yo algunos años. Yo no soy muy evangelista, no me fluye, pero conozco la voz de Dios. Mi abuelo, en un viaje que hicieron con mi abuela hace muchísimos años, la flota, el conductor iba borracho, se fue a un abismo y se murieron todos los de la flota. El único que quedó vivo fue mi abuelo. Se murió su esposa al lado de él. Eso lo traumatizó a él tanto que él se volvió loco y aún lo trajeron del pueblo a la ciudad y su pérdida incluso llegó a desaparecerse de la casa por muchos meses y cuando lo volvieron a encontrar estaba en el cartucho, desnudo, tapado con unos periódicos. Y entonces en esa época, ¿cómo hacemos para que el abuelo se cure? Pues lo llevaron para San Gregorio. Oiga, se alentó. Le funcionó la vaina. Se alentó el hombrecito. Y al abuelo no le daba ni una gripa. 86 años no le daba ni una gripa, señor. Así que él era un devoto absoluto ¿de quién? De don Gregorio Hernández. Y tenía un tremendo altar allá. Imagínense que un día Dios dice, Simón, ve y compártele a tu abuelo que va a morir. Y el hombre no tenía ni una gripa. Yo le dije, bueno, señor, la salvación ha llegado a esta casa. Es decir, eso ahí, ¿se tiene que salvar a la familia sí o sí? Como buen maestro dije, señor, yo me voy, pero yo no sé qué decirle al viejo. Entonces necesito ayuda, me busqué un evangelista, un amigo. Nos fuimos, el hombre le metió por un lado al otro, le empezó a predicar, le dio vueltas, el abuelo ahí como que sí, como que no. Y entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Pare. Abuelo, le voy a decir una vaina. Usted va a morir. Y pronto. Pregunta, ¿está listo para irse al cielo? ¿Sí o no? Dijo, uy, no, yo no creo. Dijo, eso es lo que le está predicando a mi amigo, entonces póngale cuidado. Y mi amigo le predica el evangelio. Cuando terminó de predicar el evangelio, dijo, abuelo, ¿entendió? Él dice, sí, ya entendí. Y entonces si hay que renunciar a todo esto, renunciamos, dijo el abuelo. 86 años. Vaya a convencer a un abuelo 86 años toda la vida, devoto de... Oiga, y aceptó la salvación de Dios. Nos fuimos para la casa. A los 8 días le dio una gripa. ¿Y qué cree que lo mató? Le da la gripa, lo hospitalizan. Y en esa época estaba yo de novio con mi esposa. Le dije que a mí me acompaña a visitar al abuelo porque nunca lo habíamos visto hospitalizado. Entonces pues, vamos a ir a visitarlo después de que salió del hospital.
Cuando llegamos, mi esposa le hizo una pregunta al abuelo. Le dijo, oiga, don Roberto, ¿usted está listo para irse al cielo? Ese hombre le resplandecía el rostro, decía, yo ya estoy listo. Y a los 3 días se murió. ¿Pero qué necesitamos? Yo no fui a predicarle las imágenes son del diablo. No, nada. Yo fui a predicarle del Jesús que lo puede salvar. Del que lo puede llevar a la eternidad. El único que nos puede pastorear más allá de la muerte. Hemos perdido de vista a Jesús en la iglesia. Por eso los perdidos no se están salvando. Porque les estamos diciendo los perdidos que están, pero no les estamos diciendo el Salvador que tenemos. Porque nosotros mismos nos sentimos perdidos. Porque nosotros mismos no estamos mirando a Jesús. No estamos caminando con Jesús. No estamos dejando que Jesús sea el que nos diga lo que somos para Él. Verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oiga, ¿quiere que le diga algo? Que lo que Zaqueo hizo fue más que cumplir la ley. La ley decía que si usted robaba a alguien, debía devolverle la quinta parte, es decir, el 20%. ¿Sabe cuánto está ofreciendo Zaqueo? Se lo devuelvo todo y cuadruplicado. Cuando usted es salvo, usted hace más que lo que hacían los de la ley. Se lo repito, cuando usted es salvo, usted hace más que lo que hacían los de la ley. No necesita ley encima. Usted hace más. Usted manda al muchacho a lavar el pocillo del almuerzo y él no lava el pocillo. Lava la loza y barre la cocina. Cuando una persona realmente salva, no solo lava su pocillo. Ah, es que usted me mandó solo a lavar el pocillo, mamá. No. Hace mucho más. Pero no porque lo obligan. Porque usted está agradecido por esa salvación tan grande. Usted no está lavando el pocillo para tener contenta a la mamá. Usted está lavando el pocillo porque usted ama a su mamá. Porque jamás la ley va a hacer que nosotros amemos a Dios. Jamás. Solo el haber sido amados por Él nos permite amarlo a Él. Porque Él nos amó primero nosotros, pero si ella no se deja amar, si yo le doy el regalo de 100,000 y ella dice, no, ya ahora me va a tocar endeudarme para regalarle unos 200,000. No se está dejando amar. No se está dejando amar. Pero el amor elimina nuestras cuentas. Por eso cubre multitud de pecados. Cuando yo entiendo el amor de Dios. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Ustedes saben quién es un hijo de Abraham según la Biblia? ¿Ustedes creen que los judíos son hijos de Abraham? Les voy a leer un texto, está largo, pero lo leo. Gálatas 3, 1 al 29. Observe quién es un hijo de Abraham según la Escritura. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas acabáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la clave de Abraham? La fe. Sigamos leyendo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Porque es que yo necesito creer en ese Salvador. De otra manera estoy perdido, aunque haga 1000 cosas. Los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Versículo 28 y 29.
Ya no hay judío ni griego, ya no necesitamos compararnos con nadie. El creyente no necesita compararse con los judíos, o con los de allí, o con los de allá, o de la iglesia del otro lado que visten así. No se compare. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois y herederos de la promesa. La fe que me libró de pecar. Confiar no en mí, en el Jesús que la Biblia me muestra. Que amó, que perdonó, que ayudó, que miró a esa mujer recién encontrada en el acto de adulterio y le ayudó a pensar. Ese que abrazó a la mujer en flujo, que tocó al leproso. Solo eso permite que experimentemos la salvación. Encontrarnos con ese Cristo. El texto de Lucas termina. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras no entendamos, estamos perdidos. No vamos a experimentar su salvación. Porque no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. ¿Saben que ustedes leen al apóstol Pablo y el apóstol Pablo tiene una declaración terrible? Porque lo escribió en su última carta, que fue a Timoteo, segunda a Timoteo, y él dice, porque yo soy el primero de los pecadores. El apóstol Pablo. Pero si usted en las primeras cartas de eso le daba duro a todos los hermanitos. En las últimas dijo, no, yo soy primero de los pecados. Que no soy digno. Esa es la salvación de Dios. La salvación de Dios es que me estoy ahogando y digo, Señor, no tengo salida. Y entonces el Señor dice, ahora sí vea que es un Salvador. Zaqueo pudo ser salvado porque vio a Jesús. Porque entendió que Jesús era el Señor. Lo leímos, ¿cierto? ¿Sabe que el término Señor que aparece ahí en Lucas, cuando Zaqueo lo utiliza, es Curios? Observen, no dice Quirios, dice Curios, es muy diferente. Quirios significa el que es rey, el que está gobernando, es el que está haciendo su trabajo, pero Curios utiliza una forma diferente y significa el que controla. ¿Cuándo pudo Zaqueo ver la salvación de Dios? Cuando le entregó el control a Jesús. Cuando Jesús pudo controlar su vida. Cuando él dice Señor, está diciéndole a Jesús, tú tienes el control. Quito mis manos de ahí. Te le entrego el control a ti. Y entonces él puede mostrar su gloria. Él puede mostrar su salvación. Él puede mostrar su poder.